Amén. Llegada la hora, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y vamos a iniciar con una alabanza. No sé si van a cantar. Amén. La alabanza 261. Cuán glorioso es el cambio. Un poquito ahorita quedó. 261. Amén. No. Amén. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Amén. 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 Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Qué alegría saber que Él vino a nuestro corazón, ¿cierto? Ha hecho estos cambios en nuestra vida y nos permite vivir una vida llena de su gran amor. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eugenio si nos puede guiar en esta primera oración para ya pasar
a la parte del estudio. Dios y Padre, Señor nuestro, en esta hora, mi Dios, le damos las muchas gracias por este momento maravilloso, Dios, que nos ha dado, Señor, un día más, Señor, un momento, Dios, para tener, mi Dios, esta reflexión, Señor, esta enseñanza, mi Jesús, poder estar delante de su presencia, agradeciendo, Señor, lo que usted ha hecho por cada uno, Señor. En esta hora rogamos, Señor, que este servicio, Dios, esta escuela, sea motivo de gozo, alegría, Dios, para cada uno, Señor, de los que estamos, Señor, conectados, Señor, esperando que usted, Señor, ayude y guarde a cada uno de nuestros hermanos, Señor. En esta hora rogamos por nuestro hermano que tiene, Señor, la responsabilidad, Señor, de impartirnos esta clase. Usted, Señor, le dé la sabiduría, el conocimiento y la gracia, mi Dios. Señor, sabemos que no es fácil, mi Dios, pero todo, Señor, es posible, Señor, cuando nos ponemos, Señor, en sus manos. Señor, rogamos que, Señor, nos dirija por medio de esta palabra, Señor, a cada uno, Señor, y nos dé también esa dirección, Señor, esa enseñanza, mi Dios nuestro, para poder atesorarla, Dios, en nuestras vidas y llevarla siempre, Señor, en nuestros corazones, mi Dios. Gracias le damos, Señor, porque como dice su palabra, no es fácil, mi Dios, es bastante difícil, Señor, pero con su ayuda, Señor, podemos lograrlo, Señor. Rogamos en esta hora. Usted bendiga, Señor, a nuestros pastores también, Señor, que no se encuentran, Señor, en este lugar, pero les ayude también en su regreso, Dios Padre, como a todos los pastores, Señor, que se regresan. En este día sea usted ayudándoles, Señor, sea guardándonos, Padre, y preparándonos para el servicio de la tarde. Señor, sabemos que no es fácil, pero aquí estamos, Señor nuestro, delante de su presencia, y usted, Señor, nos dará la fuerza, nos dará la ayuda y la gracia. Se lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor sea bendición de nuestro hermano Eugenio, que nos guía en esta primera alabanza, o sea, en esta primera oración. Amén. Que también es alabanza, ¿ya? ¿Sí? Y vamos a compartir. Veo que aquí está. ¿Sí? Me confirman con un dedito para arriba o con una amén, si que se ve bien. ¿Sí? Amén. Entonces, escuela dominical, día de hoy, 5 de noviembre ya, vemos como el año se nos ha ido pasando, gracias al Señor, y hemos tenido también el respaldo de nuestro Dios. Hoy día tenemos nuestra clase número 33, ¿ya? Verdades bíblicas que debemos aplicar y transmitir, ¿sí? La clase pasada estuvo nuestro hermano Nicolás, impartiendo la clase con la palabra sujeción a la palabra, y hoy día es como una continuación, por decirlo así, a estas verdades bíblicas que debemos aplicar y transmitir. Amén. Entonces, clase número 33. Libro Discipulado Multiplicación, ¿cierto? El librito que ya conocemos. Seguimos en desarrollo congregacional, clase número 33. Verdades bíblicas que debemos aplicar y transmitir. La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 5, del verso 11 al 14. Hebreos 5, del verso 11 al 14. Y el texto clave se encuentra en Hebreos, capítulo 4, verso 12, para que lo empiecen a buscar en sus Biblias. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 5, del verso 11 al 14. Aquí dejamos la lectura bíblica. No sé si hay alguien que nos pueda acompañar por la lectura. Hermana, ahí está. Hebreos 5, del 11 al 14. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto
os habéis hecho tardos para oír, Amén. porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. 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 Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Vamos a recalcar dos palabras de este verso, de esta lectura bíblica, que nos van a dar un contexto aún mayor, ¿ya? Que es esta: inexperto, leche inexperto, ¿cierto? Es la palabra de justicia. Se dan cuenta que en estos versos bíblicos, en el 13 en específico, le dice, y viene a decirle que después de tanto tiempo, como dice el 12, ¿cierto? Debiendo ya ser maestros, o sea, ha pasado harto tiempo, y aún así tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, ¿sí? O sea, y les dice que al ser inexpertos en la palabra de justicia, es como que requirieran leche. Y esto es muy importante porque, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos hermanos, o somos nosotros mismos hermanos que llevamos años en el Evangelio, ¿sí? Y a lo mejor la palabra sí está, ¿ya? Pero si se dan cuenta aquí, esta palabra tiene una característica especial, dice la palabra de justicia, ¿ya? No es solamente la palabra, no es solamente el conocimiento. En la palabra de justicia viene a ser una palabra aplicada. Y ahí está la gran diferencia, ¿ya? Cuando tenemos cristianos llenos de conocimiento, pero sin una aplicación de la palabra. Ese viene a ser un niño o un inexperto. A un cristiano con conocimiento, y a lo mejor menos que el otro, ¿ya? Pero la diferencia es que vive la palabra de Dios. Entonces vive la palabra de justicia, ¿ya? Entonces aquí ya empezamos a ver estas pequeñas, grandes sutilezas que nos va dando. Dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿sí? ¿Se acuerda que nosotros tuvimos clases anteriores también viendo algo que se llamaba el fruto del Espíritu? ¿Sí? Y al igual, y el Señor es tan maravilloso que nos deja estos ejemplos muy claros, ¿ya? El fruto, ¿nosotros lo comemos verde o lo comemos maduro? Lo comemos maduro, ¿cierto? Cuando el fruto está bueno, cuando el fruto madura, ¿sí? Antes de que el fruto madure, está en un proceso de crecimiento, está en un proceso de madurez, ¿ya? Entonces, aquí también vemos que cuando el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida aún no está maduro, somos inexpertos. Pero cuando la palabra de Dios empieza a hacer vida en nuestro cuerpo, en nuestra vida, esta empieza a madurar. Y aquí empieza a alcanzar la adultez, ¿ya? Para los que, para el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos dando cuenta de cómo la palabra de Dios nos va haciendo crecer, ¿ya? Y en este día, el texto clave se encuentra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí esto también da un gran realce cuando nosotros estamos en nuestros templos, ¿cierto? O cuando vivimos del momento de la palabra, ¿cierto? El predicador muchas veces no tiene idea cuál es nuestra condición, porque aquí dice que la palabra dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Salmos nos relata y dice que es engañoso el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí?
pero más sabemos que Dios es aquel que escudriña los corazones, ¿sí? Entonces aquí vemos que la palabra de Dios va a llegar a cada uno de una manera especial y de una manera propia. Y es por eso que tenemos que nosotros empaparnos de la palabra del Señor. Hoy día nuestra clase lleva por título Verdades Bíblicas que debemos aplicar y transmitir, ¿ya? O sea, tenemos tres conceptos. Primero, verdades bíblicas, o sea, hay algo que tenemos que aprender, ¿sí? Que es la Biblia o la Escritura. Segundo, debemos aplicar. Una vez de escudriñar la Escritura, debemos aplicarla. Y por último, transmitirlas, o sea, enseñarlas a otros, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy es profundizar en la importancia de estudiar la palabra de Dios para enseñarla con excelencia, impactando la vida del oyente, ¿sí? En este día justo tenemos aquí, por lo menos los que yo veo en cámara, nuestro hermano Eugenio, que es oficial, nuestra hermana Verónica, que está la responsabilidad de un cuerpo, nuestros pastores, nuestro hermano Nicolás y Valentina, ¿sí? Que todos tenemos cierta responsabilidad también. Entonces, es muy importante, aquí dice, el estudiar la palabra para enseñarla con excelencia. Nosotros al estar frente a un cuerpo, ¿ya? Estamos en ese lugar no para ser servidos, porque el ejemplo que el Señor nos ha dado es que estamos en algún lugar para servir, ¿sí? Y también Colosenses 3:23 nos dice, y hacer todo con excelencia, como para Dios, ¿cierto? O sea, cuando nosotros servimos un vaso de agua, tiene que ser el mejor vaso de agua que vamos a servir, ¿ya? Entonces, así vamos haciéndolo con excelencia. Y lo mismo tenemos que hacer cuando damos a conocer la palabra, que es mayor aún, ¿sí? Entonces, quienes tenemos la bendición de enseñar la palabra de Dios, debemos entender la necesidad de someternos a ella, para así vivir plenamente y además transmitir las verdades bíblicas con integridad, credibilidad, autoridad y con poder, ¿sí? La integridad se gana cuando hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, ¿sí? Y cuando en todo lugar hacemos lo mismo, ¿sí? Cuando alcanzamos una integridad, cuando empezamos a vivir una vida con nuestro Señor Jesucristo, cuando entendemos que a lo mejor aunque nadie me mire, yo sí sigo sirviendo a Dios en cualquier lado, ¿sí? En el lugar más oculto, más remoto, ahí también está Dios. La credibilidad, cuando vivimos, cuando ejercemos la palabra de justicia, como decía el verso anterior, ¿sí? La autoridad y con poder. Y esta parte de autoridad y con poder ya es algo que escapa de un poco de nuestras manos, porque la autoridad y el poder viene dado por el Espíritu Santo de Dios. Y es alcanzado cuando el cristiano se sumerge o se entrega por lleno a la presencia de Dios, ¿sí? O sea, nosotros podemos tratar de ser íntegros, tratar de tener credibilidad, pero la autoridad y el poder son dadas por Dios. Y aquí viene mucho ese verso que dice que ¿quién es el que pone reyes y saca reyes? Es Dios, porque Él coloca autoridad y Él coloca poder, ¿sí? Cuando los discípulos fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo, entonces tuvieron autoridad y tuvieron poder, no antes, ¿sí? Antes se les dio, se les otorgó un poquito, cuando el Señor les dijo que vayan de 2 en 2 los 70, ¿sí? Y ellos llegaron contentos diciéndole, Señor, ni los espíritus se nos sostienen, ¿cierto? ¿Sí? Pero vemos que ahí fue entregada parte del poder, pero vemos que esto viene de Dios, no es algo que podamos comprar, que podamos querer tener, ¿sí? No es porque gritemos más fuerte, gritemos, ¿sí? No es porque seamos más grandes, no. La autoridad y el poder vienen otorgadas por Dios, ¿sí? La clase pasada aprendíamos sobre el ejemplo maravilloso que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Al leer la clase anterior vemos que cuando Él fue tentado, ¿sí? ¿Qué aplicó? Aplicó la palabra, ¿sí? Y podríamos deducir que la aplica por dos razones. La primera y más importante es porque Él se sujeta a la palabra de Dios, se somete a la palabra, ¿sí?
Y la segunda y más también es porque la palabra da autoridad y da poder. ¿Sí? Porque él, al decir lo que estaba escrito, reafirma también la escritura de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí hay preguntas que dice, ¿qué sucede cuando nos sometemos a la autoridad de la Biblia? ¿Qué pasa cuando colocamos la palabra de Dios como un ejemplo para nosotros? ¿Qué clase de vida lleva la iglesia cuando se somete a las escrituras? Cuando buscamos al Jesús de los evangelios e intentamos ser como Él. Entonces, estas preguntas nos permiten comprender verdades espirituales dignas de transmitir. Y además algo muy importante, que son verdades reveladas, ¿sí? Porque nosotros vemos y hoy día podemos ver y muchos filósofos, teólogos, historiadores, toman la Biblia y la leen. Y a lo mejor tienen un conocimiento muy similar al de nosotros con respecto a la escritura como tal, ¿sí? Pero no ha sido revelada. Son verdades ocultas. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo ahora le dice, gracias Padre porque ocultaste estas verdades a los sabios y los entendidos y las entregaste a estos pequeñitos, ¿sí? A estos sin experiencia. Porque es revelada, porque la palabra de Dios es viva. Y aquí vamos a ir viendo parte de nuestra clase. Nuestra clase el día de hoy nos lleva a 3 puntos importantes. El primero de ellos, la palabra de Dios es el camino para alcanzar a ser discípulos maduros. O sea, no existe un discípulo maduro que desconozca de las escrituras, ¿ya? Segundo, la palabra de Dios nos permite vivir en integridad. Es ella quien nos va, de una u otra forma, mostrar, ¿ya? Nosotros tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo de Dios, pero Él nos va a ir revelando a través de lo que ya está escrito. ¿Ha escuchado eso de que la profeta mayor es la palabra? ¿Sí? Y de hecho, nuestro Señor le dice, aun si viniera un ángel del cielo y te trajera otro evangelio distinto a este, el tal sea llamado anatema, ¿sí? Entonces aquí vemos que ya hay algo, ¿sí? Y esta nos va a guiar a la integridad. Y por último, la autoridad de las escrituras es el camino hacia la unidad, ¿sí? Podemos hacer concursos, nos podemos reunir asados, podemos hacer servicios, podemos hacer todo lo que queramos. Pero si no estamos alrededor de las escrituras, porque este órgano viviente se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de la revelación de Dios, ¿sí? Nos vamos a ir debilitando y de una u otra forma no va a haber unidad. Pero en cambio, una iglesia que esté unida a través de la palabra, ¿ya? A través del amor, va a ser distinto. Entonces aquí vamos a ir interiorizándonos en cada una de estas 3 partes que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? La primera de ellas es, la palabra de Dios es el camino para alcanzar ser discípulos maduros, ¿sí? El libro nos guía a esto y dice que los discípulos cristianos abarcan muchas facetas, ¿cierto? Muchas divisiones, pero dentro de ellas encontramos estas 4 como fundamentales, ¿sí? La primera dice alabanza. Requerimos conocer a Dios para alabarle, y para ello debemos estudiar, conocer y someternos a las escrituras, ¿ya? Alabanza es entregar todo de nuestra parte como un perfume grato al Señor. Cuando oramos, expendemos alabanza al Señor. Cuando servimos, damos alabanza al Señor, ¿sí? Cuando somos obedientes, damos alabanza al Señor. Cuando cantamos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces decimos alabanza y pensamos que solamente es cuando cantamos, ¿ya? Entonces, por eso tiene muchas más cosas. Pero ¿cómo, por ejemplo, vamos a orar con convicción si no conocemos quién es nuestro Dios? ¿Sabe que la mayor cantidad de los salmos, que eran canciones o himnos, ¿sí? Son entregadas de hombres que vivieron de la presencia de Dios, que lo sintieron, que lo conocieron, y ahí recién pudieron extender la alabanza a Dios, ¿sí?
Y si lo llevamos a un caso muy, muy trivial, por ejemplo, cuando alguno se enamoró o quería enamorar a alguien, fluía en palabras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conocía a esta persona, estaba enamorada, quería, ¿cierto? Conocerla más y acercarse más. ¿Por qué? Porque había un conocimiento. Entonces, por lo mismo, la alabanza requiere de conocer a Dios, ¿sí? Mateos 15, 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, ¿sí? Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces, aquí la alabanza nos lleva a comprender más allá. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a la iglesia y alabáramos, cantáramos, oráramos, hiciéramos todo, pero nuestro corazón no conoce a Dios, pasaría esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ya? Y para acercar el corazón a Cristo tenemos que conocerle. ¿Y cómo le conocemos? A través de la Escritura, a través de la oración, ¿sí? A través de la búsqueda. Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Sí? Y con respecto a la alabanza, encontramos muchos versos bíblicos dentro de la palabra del Señor, pero cada uno de ellos nos reafirma de que para alabar tenían que conocer de aquel que estaban alabando. Porque si no se genera un rito, es una religiosidad solamente, ¿ya? Es como cuando se hace algo repetido, y por eso es tan importante pensar lo que se está haciendo, pensar lo que estamos llevando delante del Señor. Y sin ir más lejos, también como cristianos tenemos que reconocer cuántas veces a lo mejor nos colocamos a orar y nuestra mente estaba en otro lugar divagando, ¿cierto? Nuestros labios estaban ahí, nuestra posición a lo mejor estaba como oración, pero nuestra mente se iba y de repente decimos, disculpa Señor, y como que volvemos, ¿sí? Porque no estábamos con todos nuestros sentidos puestos ahí, ¿sí? Entonces la alabanza requiere todo esto de nosotros, amén, y para eso necesitamos conocer a Dios. Segundo punto, el B dice, la fe, ¿sí? La palabra que nos da la seguridad y el conocimiento de la fidelidad de Dios, ¿sí? Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? También se le conoce a la fe como esperanza contra esperanza, ¿sí? Así como cuando no queda nada, la fe, nos aferramos a la fe. El cristiano debe llevar una vida de fe, pero ¿cómo puede creer o crecer nuestra fe si no estamos seguros de la fidelidad de Dios? Entonces, la fe es aquella que nos lleva a confiar en lo inconfiable. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Cuando yo sé, cuando tengo la certeza de que Él es el creador de los cielos y de la tierra, ¿cómo no va a poder multiplicar el pan en mi mesa? Y aplicamos la fe, ¿sí? O cuando vemos a algún enfermo y volvemos a la Escritura y decimos, nuestro Señor sanaba a los enfermos, o los discípulos eran sanos por los enfermos. Y vamos alcanzando fe, porque la fe viene por el oír, y no viene por el oír cualquier cosa, viene por el oír la palabra de Dios. Ahí alcanzamos fe. Y por eso es tan importante, porque cuando vemos las cosas difíciles, la fe está ahí. Cuando queremos alcanzar, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, si hoy día viniera el Señor a nuestras vidas, viniera por nosotros, ¿nos llevaría? ¿Alcanzaríamos a Él? Amén, fe, ¿cierto? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna cuerda? ¿Tienen algún contrato firmado?
¿Hay algo que yo pueda ver que ustedes sí hoy día nos vamos con el Señor? No tenemos algo tangible, ¿cierto? Pero está la fe, esta convicción, esta certeza de lo que esperamos. Esto que arde dentro de nuestra vida y que sabemos que va a ser un hecho. ¿Sí? Que ya sea que nuestro Señor venga o nosotros vayamos al encuentro, nos vamos con Él. ¿Sí? La fe. ¿Cómo aumenta nuestra fe? Al conocer la palabra de Dios. Sabemos que Él murió por nosotros. ¿Dónde encontramos esta certeza? En la palabra. Sabemos que Él cuida de nosotros. ¿Dónde encontramos esta certeza? En la palabra de Dios. A los niños se les enseña y se les dice orar en las noches. ¿Sí? Mis hijos oran y dice, Señor, manda ángeles de fuego que cubran nuestro hogar. Y duermen tranquilos, tienen la certeza de que Dios vela sus vidas. ¿Sí? Y yo también, cuando no estoy con mis hijos, yo tengo la certeza de que yo soy el cuidador de ellos acá, pero su Padre es Cristo, su Padre es Dios. ¿Sí? Y Él vela por ellos. Y ahí descansa nuestra fe, descansamos en Él. La obediencia. Nuestro Señor Jesucristo es tanto nuestro Salvador como nuestro Señor. ¿Sí? Es nuestro amigo, pero también es nuestro Señor. ¿Sí? Es nuestro ayudador, pero también es nuestro Dios. ¿Sí? Pero para vivir en obediencia requerimos conocer su voluntad y mandamientos. ¿Cómo vamos a vivir en obediencia si no tenemos idea qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Podemos obedecer? Si, por ejemplo, usted como papá, como mamá, un día en la mañana temprano, le dice, ya hijo, vamos, hoy día yo voy a salir y necesito que mientras yo no esté, se haga esto, esto, esto y esto otro. ¿Sí? Y si había alguno que estaba durmiendo o si había alguno que no tomó atención, ¿va a saber lo que espera el padre o la madre? Imposible, ¿cierto? Nosotros, nuestra obediencia o todo lo que Dios espera de nosotros está en las Escrituras. Ahí nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Nos dice vivir en amor, nos dice ser testigo de todo lo que habéis oído y vivido y haber escuchado, ¿sí? Nos dice ser testigos en Samaria, en Judea, ¿sí? Y hasta lo último de la tierra. Predicar este evangelio, llevar buenas nuevas de salvación. Todas esas son ordenanzas que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, si no conocemos o desconocemos de la palabra de Dios, ¿podríamos alcanzar la obediencia? No. ¿Cierto? Y la palabra de Dios, a medida que vamos conociendo de la palabra, vamos internándonos, escudriñándola, decimos, yo aquí estoy falto. ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna vez que lee la palabra y dice, esto yo no lo sabía? ¿Sí? Aquí me falta a mí. ¿Sí? Por ejemplo, podemos llevar una vida muy recta, pero de repente cuando la palabra de Dios nos dice orar por aquellos que los maldicen y bendecir a aquellos que os calumnian, y decimos, oh, yo aquí falta, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos empieza a hablar para obedecer, para entrar en obediencia. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿ya? Engañándonos a vosotros mismos. La palabra, y aquí también nos dice, ya, sí, lean, escudriñen, aprendan, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. ¿Sí? Y aquí donde nosotros decimos, ya se pone un poco más difícil. Pero la palabra de Dios, y al conocerla, también nos dice, echar tu yugo sobre mí, ¿sí? Echar tus cargas sobre mí, que mi yugo es ligero y ligera mi carga, ¿sí? Porque el Señor es quien nos sostiene y quien nos lleva. Y esperanza. Al conocer la palabra de Dios comenzamos a confiar en Él y tenemos confianza en sus promesas, ¿sí? La fe está muy ligada a la esperanza.
¿ya? Pero la esperanza nos lleva a confiar en el Señor, porque tenemos confianza, ¿sí? La esperanza está muy ligada a la confianza. No sé, cuando sabemos que alguien va a traer algo porque confiamos en esa persona, no, si va a cumplir porque yo confío en él, porque no ha fallado, ¿sí? Cuando vamos a la palabra del Señor empezamos a ver que Dios no falla, que lo que dice cumple, ¿sí? Que sus mandamientos son eternos, que es, como decían el otro día en la palabra, es conmensurable, es inmedible, ¿sí? Y aquí coloqué un pequeño relato que yo creo que la gran mayoría lo conoce. Habacuc 3, 17 y 19. ¿Qué decía el profeta? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Con todo, aunque falte el producto de la higuera, y en los labrados no haya mantenimiento, ¿cierto? Con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Y así él colocaba su esperanza. ¿Se dan cuenta? Decía, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, o sea, aunque escasee, porque en ese tiempo ellos estaban viviendo un tiempo muy difícil. Pero ¿qué dice? Con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. ¿Sí? La esperanza nos ayuda mucho a sobreponernos a las adversidades. ¿Sí? Yo creo que todos en algún minuto estuvimos o estamos en medio de adversidades, pero tenemos esa esperanza que decimos, aunque la noche esté en su etapa más oscura, yo sé que saldrá mi Redentor como el sol de mediodía. ¿Sí? Tenemos esa esperanza, confiamos. Estos 4 aspectos serían irracionales si no fuera por la revelación segura de Dios a través de su palabra, ¿sí? Debemos someternos a ella para una transmisión fidedigna. Y esto es muy importante, debemos someternos a ella, vivir. De lo contrario, porque aquí dice, para alcanzar a ser discípulos maduros. Un discípulo maduro va a llevar a otros también, ¿sí? Por tanto, es tan importante esto, porque debemos guiar a otros al Evangelio. Y para eso tenemos que vivir la palabra de Dios, ¿sí? Segundo punto. Y antes de pasar al segundo punto, me gustaría a mi hermana Verónica que nos comentara qué le ha llamado más la atención de estos 4 versos que vimos anteriormente, o estos 4 puntos. Amén. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Amén. Amén. El desarrollo, dice la palabra de Dios, es el camino para alcanzar a ser discípulos maduros. Dentro de los 4 puntos, como cristianos tenemos la esperanza, porque si tenemos esperanza está en la palabra de Dios, está la obediencia, la fe y la alabanza. Si todos creemos y tenemos la esperanza de tener este Dios grande y poderoso, vamos a tener la obediencia, la fe y la alabanza, que es la oración, para poder alcanzar a ser discípulos maduros. Lo que falta es que, como buenos cristianos, podamos poner en práctica los 4 puntos para alcanzar esta madurez que se nos pide hoy día. Es muy linda la clase, paso a paso. En cuanto a la alabanza, me pareció muy lindo el poder orar, porque uno sí divaga solamente, de pronto estamos orando y se puede divagar la mente en otro lado, pero tenemos la palabra, la profeta mayor, y de pronto para poder empezar a guiarnos en una oración, es bueno recordar o leer un versículo de un salmo, y dependiendo de la oración que estamos llevando, la conversación con nuestro Señor, volvemos a ser guiados de nuevo a esa alabanza, a esa oración,
de fe que necesitamos sin que haya nuestra mente divague o se vaya por otro lado, porque tendemos mucho a preocuparnos lo que hay alrededor. Y con un salmo, recordando un versículo de un salmo, uno puede volver a guiarse y entrar otra vez en esa comunión con Dios, porque somos humanos, nos erramos de pronto y divagamos, como decía usted. Hasta ahora preciosa la clase, pero la esperanza es lo que nos lleva a mantener vivos estos 4 puntos para poder llegar a ser discípulos maduros en Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermana Verónica. Amén. Vamos a pasar al siguiente y dice, la palabra de Dios nos permite vivir en integridad. ¿Sí? La integridad implica armonía, plenitud y coherencia entre lo que pensamos, decimos y vivimos. ¿Sí? Entonces la integridad implica todo. De hecho, la palabra íntegro viene de estar cohesionado, de que todo es uno. ¿Sí? De ahí viene la integridad. ¿Has escuchado el pan integral? ¿Sí? Está todo ahí unido. ¿Sí? ¿Ya? La palabra de Dios nos guía a una convicción fuerte en medio de las dificultades. Ser íntegro es una demostración clara de nuestro sometimiento a la Biblia y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ahí dejé una pequeña imagen que dice: la integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias e inconveniencias. ¿Sí? Si nosotros vemos que a alguien se le cae una billetera y tiene harta plata, ¿sí? Y nosotros decimos, chuta, a mí me falta plata, ¿sí? Podríamos decir, se le cayó, lo que está en el suelo es del suelo, y la recogemos. ¿Estaríamos siendo íntegros? De ninguna manera, ¿cierto? Pese a que la consecuencia de recoger eso, si nadie me ve, me voy a quedar con plata, ¿sí? Voy a tener beneficios de mi falta de integridad. Pero a la luz de la palabra, ¿qué nos dice? ¿Sí? Más allá del no robar, ¿qué nos dice? Hacer con los otros lo que queremos que hagan con nosotros. Si a mí se me cayera, o a nosotros se nos cayera ese billetera con plata, ¿qué esperaríamos? ¿Qué nos gustaría? Que la devuelva. Entonces ahí echamos mano nuevamente a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y viene todo lo demás? No, hay esperanza. Mi Dios suplirá. Él dará. ¿Sí? Entonces vemos la integridad. Una tía, la tía Maggie, nos decía que la integridad es hacer lo correcto aunque nadie te vea. ¿Sí? Es hacer lo que es correcto en cualquier circunstancia de la vida. Porque ahí está Dios. Entonces, ¿cómo alcanzamos nosotros mayor integridad? Cuando reconocemos que caminamos junto a Cristo cada día y en cada lugar. ¿Sí? En todo lugar a lo mejor no me ve nadie más, pero sí me ve mi Dios. ¿Sí? Los japoneses incluso tienen un pensamiento un poco más elevado. Dice, sí, no me ve alguien más, pero me veo yo. Somos testigos nosotros mismos de nosotros. Y eso queda ahí en nuestra mente. ¿Sí? Aunque nadie lo vea, pero usted sabe que no hizo lo correcto. Y eso pesa. Entonces, vemos que la integridad también proviene y alcanzamos integridad a medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Amén. La autoridad de las Escrituras en el camino hacia la unidad. ¿Ya? El amor junto a las verdades reveladas, ¿ya?, de Dios por medio de su palabra. La verdad puede ser muy dura si no es suavizada con el amor. ¿Sí? Algunos se jactan de que ellos son muy verdaderos y dicen la verdad. ¿Sí? Pero tal cual lo dice la palabra también, dice que la profecía está sujeta al profeta. ¿Sí? Entonces, la palabra puede ser muy dura si no suavizada con el amor, pero el amor puede ser demasiado blando si no es fortalecido por la verdad. ¿Sí?
Porque hay muchas cosas que quisiéramos pasar por alto, por amor, ¿ya? Pero no podemos, ¿sí? Por ejemplo, si uno de nuestros hijos, yo me acuerdo una vez, Davidcito, cuando era más chiquitito, tomó un auto de otra casa y le gustó, era una bolita o un auto, un juguete, y le gustaron y se las llevó. Y cuando llegamos a la casa, vimos que tenía eso, y a lo mejor como padres no hubiésemos querido, no hubiésemos preferido hacernos el loco, por decirlo de una manera, si total es tan insignificante, ¿para qué le vamos a dar? Pero sabíamos que si lo dejábamos, esto iba a acrecentar. Entonces tomamos al niño, volvimos a la casa y lo hicimos que devolviera las cosas. ¿Sí? Tratamos de enseñarle, ¿sí?, la integridad. Y nunca más volvió a ocurrir lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Que a lo mejor el amor no hubiese privado de enseñar la verdad, pero la verdad nos fortalece, ¿sí?, en ir tras lo correcto. Y así muchas veces, de hecho, la palabra de Dios dice que Él calla de amor, imagínense. ¿Sí? Hay un verso bíblico que dice, y nuestro Dios calla de amor por nosotros. ¿Sí? Y lo vemos muy claro en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De hecho, Él dice, en un minuto le dice a los que lo están, dice, ¿y acaso no crees que si yo llamara a mi Padre no enviaría legiones de ángeles? Porque tenía todo el poder. ¿Más que prefirió? Enmudecer de amor. ¿Sí? Para vivir en unidad y enseñar respecto de ella, es fundamental la sujeción a las verdades reveladas, ¿ya? Y por esto es tan importante, porque la palabra de Dios es viva y es revelada. Muchas veces no se trata de aplicar un versículo bíblico a alguna situación en específica. Se trata de que Dios nos revele de qué se trata, ¿sí? Por ejemplo, cuántos años en muchas congregaciones se mal utilizó ese verso de Corintios, que la mujer calla en la congregación, ¿sí? ¿Por qué? Porque según ellos estaban aplicando una verdad de la palabra, ¿sí? Pero, ¿qué dice aquí? Es fundamental la sujeción a las verdades reveladas, a la palabra revelada. Y al nosotros comprender la verdad revelada, nos dábamos cuenta que no querían callar a la mujer, ¿ya?, del trabajo bíblico o eclesiástico, sino que querían callar la murmuración, o en ese tiempo se daba esto porque las mujeres iban a ofrecer sus servicios, ¿ya?, dentro de las congregaciones, ¿sí? Recuerden que Corintio era un lugar, era un puerto prácticamente, ¿ya? Entonces, en ese contexto cambia todo, ¿sí? Por eso es necesario verdades reveladas a la luz de la palabra, y también vivirlas y transmitirlas con amor. Esto fortalece la unidad y la armonía del cuerpo, ¿sí? Entonces, todo esto nos va dando la autoridad de las Escrituras que va hacia el camino en la unidad. Amén. Antes de cerrar con la conclusión, me gustaría saber si que alguno quisiera compartir algo que le haya parecido a la clase, algo que haya llegado, ¿sí? Mi pastora. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué hermosa la clase. Y yo me recordaba cuando el amor que Dios tiene para con sus hijos, que la profecía está sujeta al profeta. La palabra, el amor. Un día estaba cantando en el coro y estaban ungiendo, y yo ya era oficial. Y el Señor me dice, dile a mi hijo, y lo escuché, que al pasar a ungirse, que no me tome como un amuleto. Yo voy soplada para abajo.
Y venía la persona que el Señor me dijo que era. Y sabe que había una hermanita delgadita ahí arrodillada para que la ungieran, pero sabe que me toma con una fuerza el brazo, porque yo iba y le iba a ir a decir, molesta. Y me toma y me da vuelta así, ¡pum! Me da vuelta para el otro lado y me dice, hermanita, por favor, únjame. Y yo la miro y le digo, amén. Y la empiezo a ungir. Y entre medio ya la persona se pasó a ungir y todo eso. Y ya, yo me fui, seguí cantando después en el coro. Y yo decía, ¿esto habrá sido cosa mía? Pero yo escuché esa voz. No, yo conozco la voz del Señor. Total que yo dije, bueno, Señor, si esto fue suyo, cuando termine el servicio nos vamos a encontrar en medio de la iglesia. Terminó el servicio, yo me olvidé de lo que le había dicho al Señor, despidiéndonos por aquí, por allá, chocándonos. De repente choco espalda con la persona. Y me acuerdo de lo que le había dicho al Señor. Entonces lo miro y le digo que tenía algo que entregarle, pero que íbamos a ir adelante a orar primero. Oramos y de ahí yo le dije que el Señor me había hecho sentir que cuando Él pasara a ungirse, Él se ungiera con toda la fe del mundo y no como un amuleto protector. Y Él me miró y de ahí yo le dije, yo lo entrego en el nombre del Señor, mijito, y oremos para que si usted lo que sienta, entrégueselo al Señor, porque Él fue que me lo dijo. Pero si yo, ¿cuál es la moraleja aquí, hermano? Si yo hubiera ido sin que me ataje la hermanita, sin que el Señor tomara ese instrumento, a lo mejor iba a quebrar al hermano. No iba a ir con amor. En cambio, después fue con todo el amor del mundo, con el, como dice la palabra del Señor, mirándolo como a un hijo. Eso quería compartir mi hermano Andrés. Amén. Y ahí encontramos esta importancia, ¿cierto? ¿Y dónde también aprendemos esto? En la palabra. Ahí Pablo le dice a Timoteo, enseña a los adultos como a un padre, ¿sí? A los demás como hijos, como hermanos, te dice. ¿Por qué? Porque tiene que ser con amor, ¿sí? Siempre con respeto y todo. La conclusión de este día, hemos visto estos 3 temas principales, ¿cierto? Enseñar las escrituras no es cualquier cosa. No es como enseñar de un libro tradicional. Esto implica vivirla para transmitirla fidedignamente y con autoridad. ¿Sí? Si usted ve un hermano muy buen predicador o lo que quiera, pero de repente cuando lo ve por ahí anda peleando con su familia, anda insultando a las demás personas, cuando puede se echa algo al bolsillo, ¿va a tener autoridad esa persona? De ninguna manera, ¿cierto? Entonces, tenemos que vivir la palabra del Señor. Para que haya multiplicación congregacional, crecimiento y desarrollo, debemos someternos a la palabra, ¿sí? Nosotros podemos hacer los mejores planes y proyectos eclesiásticos, ¿sí? Vamos a hacer esto y vamos a invitar a tal gente y vamos a llenar el templo, ¿ya? Y lo podemos hacer como un evento, por decirlo de una manera. Pero la multiplicación, el crecimiento y el desarrollo los da el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a la palabra. Cuando nos sometamos, ¿qué dijimos al principio? El fruto va a madurar. Y si el fruto está maduro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos un arbolito? Nosotros en nuestra iglesia tenemos un damasco, ¿cierto? Cuando vemos nuestro damasquito maduro, todos nos acercamos, ¿sí? El otro día me alegraba porque veía a los niños, a todos ahí cerquita del damasco, buscando porque ya el fruto está maduro, ¿sí? Cuando una iglesia está madura, es un fruto atractivo, ¿ya? Y no vengo a decir que va a ser atractivo, no, porque la gente va a notar el brillo de Dios en medio de la iglesia, ¿ya? Van a llegar porque el Señor los va a mandar. ¿A qué va a mandar el Señor a alguien? A una iglesia para restaurarlos, si todos los que están adentro están enfermos. Pero cuando el Señor empieza a enviar, cuando estamos sanos, cuando restauramos, cuando estamos maduros,
Por eso es importante fortalecerlo. El otro día estábamos en la clase de evangelismo del Instituto Ipechi y decía que el crecimiento es como una mesa, ¿ya? Y la iglesia somos como una mesa. Si nosotros echamos arena sobre la mesa, esta pirámide solamente va a crecer según el porte de la base, ¿sí? Si tenemos una mesa grande, cabe más arena, ¿sí? Pero si tenemos una mesa chiquitita, de 10 por 10, ¿cuánta arena podemos echar ahí? Nosotros somos la iglesia, nosotros somos esa base. Si la base somos nosotros, somos maduros, podemos tener una base firme. Esa base firme va a poder sostener a estos nuevos cristianos. Y tenemos que aprender a transmitir esto a los que lleguen, para que ya después no seamos nosotros nomás. Sean también estos nuevos, también se conviertan en parte de la mesa, de la base. Y así se puede ir creciendo. Amén. Para ser buenos discípulos debemos aprender, y para ser buenos maestros debemos ponerla por obra en sujeción y sometimiento. ¿Sí? Y muy claramente, cuando somos alumnos, vamos a nuestro colegio, nuestro instituto, nuestra universidad, lo que sea, y aprendemos. ¿Sí? Llevamos nuestro cuadernito, anotamos, no, aprendemos. Pero cuando ya somos profesores, cuando somos maestros, tenemos que tener un conocimiento más acabado de lo que vamos a entregar. Preparamos lo que vamos a entregar, lo vivimos y conocemos los porqués de lo que estamos entregando. ¿Sí? Yo creo que todos alguna vez hemos sido maestros en algo. No me estoy refiriendo solamente a un tema educacional, ¿ya? A lo mejor usted es maestro en su trabajo, en lo que hace. Es maestro cuando le enseña a sus hijos, ¿ya? Las distintas cosas. Les puedo enseñar a colocar un tarugo en la pared con un taladro y le estoy enseñando. Usted le puede enseñar a hacer un queque, un pan, ¿ya? Distintas cosas y le está enseñando. Y somos maestros. Cuando somos maestros, sabemos, no le eches tanto, va a pasar esto, no, échale menos, pasa esto, ¿sí? Porcionamos. Entonces vemos que para ser buenos discípulos debemos aprender. Y para ser buenos maestros, debemos poner por obra la palabra de Dios, porque en este caso estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos sea ayudando, nos sea bendiciendo. Amén. Esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase de escuela dominical el domingo 12 de noviembre. ¿Sí? Ahora en un rato más viene la escuela dominical de niños. Por acá ya se ve movimiento, ¿ya? De los niños. Y hoy tenemos nuestro servicio de predicación a las 16:30 horas en Sao Paulo, cruzando Petersen. Allá al fondo tenemos nuestro servicio de predicación. Y servicio de adoración o nuestro culto, por decirlo de una manera, ya a las 18 horas. ¿Sí? Esperamos contar ya con nuestros pastores a ese horario, que tengan un buen retorno. Y ahora vamos a dar toda la honra y la gloria a nuestro Dios mientras nuestro pastor está tomando el término de esta clase. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Estamos bendecidos el día de hoy también. Así ayer tuvimos una jornada de trabajo en la mañana, ya, del Ministerio Pastoral y una reunión de superintendencia, las cuales de ahí le daremos nosotros las noticias de esa reunión. Bendecidos estamos aquí en Isla Negra, hemos tomado un aire fresco, un aire marino. Ya, a esta hora todavía hay como 14, 13 grados más o menos, pero en el Señor fortalecido, ¿ya? Esto, con respecto a la clase, el Señor nos ha bendecido grandemente. También así nos enseña por su palabra. Tenemos conocimiento, como ayer nos dan en la clase en la mañana, y ahí nos damos cuenta de cuán grande es el amor de Dios y también así el poner en práctica la palabra de Dios. Porque sí, muchos pueden tener, como se dice, sabiduría, conocimiento de la palabra, pero cuando se lleva a cabo,
lo poco que se conoce hace mella en el lugar donde están. Ahí contaban pastores que eran enviados a la obra, no teniendo conocimiento no sabían leer ni escribir, pero sí tenían el conocimiento de lo que les iban entregando de la palabra de Dios, lo cual ellos lo pusieron en práctica permanentemente, y eso le ha dado, ha puesto senderos y caminos, los cuales hoy día estamos pisando nosotros. Entonces eso nos da a entender que a lo mejor así como vamos entendiendo la palabra del Señor, asimismo ponerlo en práctica es la mejor manera de poder colocar en ejecución su bendición conjuntamente, como lo decía el día de hoy. Es una práctica diaria. Amado hermano, mire, yo me recordaba también cuando decía mi hermano Andrés, de si uno encontraba una billetera. Una vez yo encontré una billetera chica. En esos tiempos se usaban los billetes de 100 pesos y 50 pesos. Mi hermano Eugenio se acuerda de eso. Y ahí la encontré y me acuerdo que caminé por ahí desde Chillán, llegué a Victoria y de Victoria al fondo encontré la casa. Ahí estaba el hombre, e incluso estaba preocupado porque tenía sus documentos y su dinero ahí. Así que se la fui a entregar muy agradecido. Me dio, me acuerdo, un vaso con agua con harina y hacía falta porque era verano y me lo tomé, pero al seco. De ahí me dio otro y de ahí me fui para ahí a David Rosa. Y también con respecto, yo en el dinero en aquel tiempo yo tenía como 12, 13 años, no era mucho el conocimiento en el dinero. Yo solamente lo único que quise era entregar. Pero a mí me sorprendió a mi hermano Abraham, un día cuando me contó a mí, de que él encontró un banano con una cantidad enorme de dinero, ¿ya? Un banano llenito de dinero. Y él dice que lo llevó y no lo quiso, miró y era mucho dinero, pero estaban los documentos de la persona. Así que había un número y pudo llamar a la persona. La persona obviamente estaba muy asustada por lo que había perdido y eran como, no me acuerdo si era 1,5 millones, una cosa así. El asunto es que el hermano llamó y el caballero le dijo, hay 1 millón y tanto, y que le dijo, y de ahí el hermano Eugenio dijo, hermano Abraham le dijo, yo no tengo idea porque yo solamente abrí y traté de buscar no sabía cuánto había. Después cuando entregó el dinero, el caballero le dice, yo le paso tanto. Él le dijo que nada. Entonces le dijo, porque aquí hay 1 millón y tanto, y acá, en este otro compartimento, hay otro 1 millón más. Entonces, muchas veces pasan estas cosas. El Señor ahí hace la obra. De repente uno dice, no, el hermano aquí y allá, pero ahí vemos la integridad de la persona, ¿ya? Está sometido a la palabra de Dios. Así que el Señor nos bendiga en esto, que seamos íntegros, como también lo decía nuestro hermano, hacer lo correcto, aunque nadie nos vea. Es una gran bendición que tenemos. Que el Señor nos bendiga y siga bendiciendo a nuestro hermano Andrés, también le siga dando gracias. Amén. Por intermedio de la palabra del Señor y para que nos siga enseñando también, así a nosotros como a muchos más, sobre esta gran bendición que es el desarrollo de la palabra del Señor. Los devocionales diarios de esta semana, del 6 al 12 de diciembre del 2021. Los trabajos son el día lunes, nuestra pastora Nancy Leiva, amén, San Juan 1, del 19 al 28. El día martes, nuestro hermano Nicolás Castro, San Juan 1, del 29 al 34. El día miércoles,
nuestra hermana Shanice Urrea, San Juan 1 del 35 al 42. El día jueves, nuestra hermana Angélica Poblete, San Juan 1 del 43 al 51. Y el día viernes 10, nuestro hermano Daniel Castro, San Juan 2 del 1 al 12. Los servicios de la semana. Tuvimos una reunión nosotros, ¿se acuerdan? Ya, todos los delegados, todos los jefes de cuerpo, más los oficiales. El día miércoles, el día martes 7 no hay servicio, porque tenemos el cantar cristiano, ya, que es el día miércoles 8 de diciembre. Tengo ahí solo el predicador, que es nuestro hermano Christopher Almuna, ¿ya? Así que ese día nos encontramos todo temprano, a las 4:30. Antes de eso, A las 4. vamos a llegar un poco más temprano A las 4:30. para a las 4:30 estar partiendo. Recordemos que ese día vamos a tener cositas ricas, vamos a tener una 11 después, todos juntos. Amén. Ahí vamos a disfrutar y vamos a deleitarnos con las alabanzas. Amén. Amén. El día jueves 9 de diciembre de 2021, coordinador nuestra hermana Angélica Poblete y predicador nuestro hermano Eugenio Rojas. ¿Ya? El día domingo 12 de diciembre de 2021, coordina nuestra pastora Nancy Leiva y predica el pastor Baltasar. El punto de prédica del día jueves es en Isla Madeira, al fondo, a las 6:30 de la tarde. El punto de prédica el día domingo es en Darío Salazar con Douro. ¿Ya? El Señor nos bendiga a las 4:30 de la tarde, es el día domingo. ¿Y el jueves? El jueves, Isla Madeira. Perdón. Que el Señor nos bendiga, ¿ya? Estos son los avisos. Estemos comunicándole a nuestros hermanos que el día martes no hay servicio, pero el miércoles están todos invitados. Amén. Para que así todos el miércoles estemos ahí juntos y en armonía alabando al Señor. Amén. Amén. El día de hoy ya se dieron los puntos y todo. Esto estaremos llegando nosotros, si Dios así lo permite, directo al templo. ¿Ya? Queda todo conforme lo que se dijo el domingo, ¿ya? Coordina a nuestro hermano Eugenio y predica a nuestro hermano Andrés Castro. Amén. El Señor los bendiga, ¿ya? Vamos a pedir la bendición. Mi pastor, Diga. en la prédica de hoy día es en la Madeira hacia el fondo donde fuimos el jueves. No, Sao Paulo con Lisboa. Así, es que el hermano Andrés había cruzando Peterson, entonces por eso tenía la confusión. Cruzando Peterson es la donde hicimos el jueves. Entonces, al sur. No, en Lisboa, o sea, en Sao Paulo, la misma calle donde estuvimos el jueves, sí. Una cuadra más al fondo, una más cruzando Peterson. Ya, en la misma dirección. En la misma dirección, pero una cuadra más al fondo. Ya. Es que ahí tenía. Ya. Amén. Ya. Inclinamos nuestro rostro al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, Señor, por lo que el día de hoy hemos aprendido, todos y cada uno, Señor amado. Es necesario, Señor, que cada, Señor amado, situación, cada revelación de tu palabra, cada vez que tomamos la palabra del Señor, sepamos cada uno de nosotros que cada punto y cada palabra, cada consejo que viene de ella,
podamos colocarla con práctica, por práctica día tras día en Amén. nuestra vida, en nuestro andar permanente, en todo lugar, Señor Así, amado. Padre Nos Santo. enseña el día de hoy que esa es la mejor forma, Señor amado, de cómo nosotros debemos presentarnos como sus hijos en todos los lugares. Bendición que la recibimos a través de esta enseñanza. Amén. Bendiga a quien, Señor, el día de hoy ha otorgado esta clase. bendición de clase, Señor. Bendiga su Guárdalo, esposa, Señor, a él, Señor amado, junto a su familia, su amada Amén. esposa, Señor, y sus Unge hijos. su vientre, Cúbrelos y Señor. ampáralos, Señor Amén. amado, y Guarda, sea la Señor. bendición también en todo con el desarrollo del bebé dentro del vientre de su esposa, Amén, nuestra hermana Señor. Chaní, Señor amado. Ayúdala, Padre. Bendígala, Señor, grandemente, Amén, y sea Señor. tu fuerza y poder y gracia con cada uno de nosotros, con los hermanos que verán este servicio, Señor, en sus hogares. Amén. Guárdanos nuestro corazón para recibir tu palabra y colocarla, Señor amado, en práctica. Amén, Su Señor. bendición sea desde lo alto de los cielos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.